Estaba sumida en el barro, su esquelético cuerpo visible bajo el pelaje, sangre reseca adornando su hocico. No obstante, su mirada permanecía fija en sus crías. Durante 5 días, ninguna señal de presencia humana se había materializado. Ni una sola persona. Los depredadores acechaban cerca, mientras la inanición roía su propio ser. Aún así, persistía en su lucha, manteniéndose firme. Su identidad y su pasado eran desconocidos. Entonces, un individuo percibió un sonido llevado por la brisa, un sonido que alteró el curso de los acontecimientos. Su descubrimiento en aquellos bosques estaba destinado a exponer una secuencia de brutalidad oculta, la extraordinaria determinación de una madre por salvaguardar a sus pequeños, y una conexión entre humano y canino capaz de reparar más que heridas físicas. Esta conexión despertaría una compasión olvidada. La narrativa es una que no solo evoca tristeza, sino que también ofrece consuelo. Para aquellos que aprecian los relatos de redención y devoción silenciosa, la historia promete una conclusión convincente. Aquella mañana en particular, Francisco Ponce no tenía intención de detener su viaje. Estaba en medio de su viaje habitual para hacer la compra. Artículos como café, sopa de lata y un reabastecimiento de su medicación para el dolor articular estaban en su lista cuando un ruido inesperado atravesó la tranquilidad de la carretera comarcal 7. Inicialmente, lo descartó como la brisa o quizás cantos de aves, pero se repitió, más tenue, parecido a un lamento ahogado que emanaba del bosque. Su pie presionó el pedal del freno por reflejo, más rápido que el pensamiento consciente. Un instinto profundo le informó que aquello no era un sonido ordinario del bosque. ¿Y si Francisco Ponce depositaba más fe en algo por encima de su vieja camioneta, era en esta intuición? Desvió su vehículo hacia un lado cerca del inicio de un sendero en desuso, en gran parte reclamado por la naturaleza. La vegetación crecía hasta la rodilla, y cualquier señalización era ilegible por el desgaste. La mayoría de los residentes locales desconocían que este sendero aún existía. Francisco, sin embargo, lo recordaba. Una vez había patrullado estos bosques durante una época en que sus habitantes suscitaban más preocupación. Actualmente, se había convertido en un depósito para lo perdido intencionadamente oculto. Siguió cautelosamente el ruido, su calzado aplastando agujas de pino secas bajo sus pies. Una quietud desconcertante invadía el bosque, un silencio que podía crispar los nervios. Aproximadamente a 20 metros dentro de la espesa vegetación, oculta por maleza enmarañada y un cedro caído, contempló una escena que lo golpeó con inmensa fuerza, una pastora alemana, desplomada y temblando, su forma esquelética evidente, su hocico cubierto de sangre seca y tierra. Sus ojos se clavaron en él, no con miedo, sino con la fatigada resolución de una criatura que se negaba a sucumbir, albergando bajo su frágil cuerpo 3 diminutos cachorros, apenas moviéndose. La escena sugería una defensa final desesperada, la tierra a su alrededor estaba arañada y desgarrada. Y junto a eso, huellas. No unas huellas cualesquiera. Huellas de coyote, profundas y frescas. Francisco permaneció inmóvil durante 10 segundos completos. Porque lo que se desarrollaba ante él no era mera resistencia, era guerra. Esta canina había repelido la mortalidad en varias ocasiones, aislada, hambrienta y herida, en un lugar no visitado por nadie. No obstante, ella estaba allí, manteniendo su vigilia, respirando y continuando su lucha. Mientras avanzaba, ella emitió un gruñido bajo, un sonido débil y protector. Francisco permaneció firme. Se agachó gradualmente, se quitó el sombrero y la miró directamente a los ojos. Tranquila, muchacha, articuló. Ya no estás sola. En ese momento, ocurrió un cambio, no solo en ella, sino también en él. La mujer a la que amaba había fallecido muchos años atrás. No tenía hijos, ni familia restante, y había intercambiado mínimas palabras con alguien durante semanas.
Sin embargo, esta canina herida, aferrándose precariamente a la existencia, logró reavivar una chispa de humanidad en un hombre que se creía emocionalmente endurecido. Envolvió a los cachorros en su camisa de franela, no emitieron sonido, simplemente se acurrucaron en el calor como si al fin hubieran encontrado seguridad. Y cuando levantó con cuidado a la madre, su cuerpo flexible, ella no ofreció oposición, simplemente observándolo con una apariencia de confianza, por tenue que fuera. Francisco no lo sabía en ese momento, pero al girar la llave en el contacto, una narrativa había comenzado. Era una historia destinada a romper la quietud del pueblo, revelar una secuencia de brutalidad oculta en la oscuridad y demostrar que el afecto genuino, puro y duramente ganado puede perdurar más allá de las circunstancias más sombrías. Francisco Ponce actuó con rapidez. En menos de 20 minutos, los cachorros estaban envueltos en su chaqueta de guardabosques en el asiento del copiloto, mientras la madre, apenas despierta, descansaba suavemente sobre una manta en la parte trasera. Condujo por la carretera con la urgencia de alguien que persigue un incendio, con el agarre firme en el volante, el pulso acelerado con cada bache. Periódicamente, revisaba el espejo retrovisor para confirmar que ella seguía respirando. Su aspecto era espectral, como una aparición sin enterrar. Detuvo su vehículo frente a la única clínica veterinaria de Pinar Hueco, un modesto establecimiento de 2 habitaciones situado entre una gasolinera y una tienda de artículos de pesca. La campana sobre la entrada sonó cuando entró bruscamente, como una tempestad. «Emergencia», afirmó con voz áspera. Eso fue suficiente. La doctora Elena Mendoza no hizo preguntas. Reconoció la expresión en sus ojos, una expresión familiar de los equipos de rescate angustiados tras un huracán. Elena respondió rápidamente, administrando sueros intravenosos, antibióticos e hidratación. Evaluó a la perra madre con el toque meticuloso que normalmente reservaba para rapaces heridas y gatos de granja. Sus hallazgos apuntaban a una desnutrición severa, infección y lesiones por mordeduras significativas. La perra probablemente había pasado días sin sustento ni agua. No debería haber sobrevivido al día anterior, murmuró Elena. Sin embargo, lo había hecho, aunque precariamente. Y los cachorros también eran pequeños milagros, débiles pero vivos, con pelajes ralos y estómagos cóncavos, pero sus corazones en miniatura seguían latiendo. Francisco permaneció de pie, observando, una mano apoyada en el borde de la mesa de exploración, la otra agarrando su chaqueta como si buscara apoyo. Sin embargo, la situación tomó un cariz más siniestro. Mientras Francisco hacía averiguaciones, buscando información de diversas personas, descubrió algo inquietante. El sendero donde la encontró estaba oficialmente inaccesible, habiendo sido cerrado durante un periodo prolongado tras un pequeño desprendimiento de rocas. No recibía excursionistas, ni patrullas, y no tenía actividad peatonal. Estaba omitido de los mapas locales, ignorado como un recuerdo desagradable. Surgió la pregunta, ¿cómo había llegado a tal lugar? Elena descubrió una prueba adicional, cicatrices constrictivas rodeando el cuello de la madre, marcas de un collar, no de actividad lúdica o uso prolongado, sino de una sujeción excesivamente apretada llevada durante demasiado tiempo. Esto indicaba que no era salvaje. Elena supuso que alguien la había poseído, posteriormente, ese individuo la había abandonado. La mandíbula de Francisco se tensó hasta el punto de crujir audiblemente. Conocía el maltrato animal por experiencias pasadas, habiendo rescatado perros maltratados de refugios dañados por tormentas y cachorros de condiciones gélidas en invierno. Este caso, sin embargo, era abandono encubierto en quietud. Un individuo la había transportado lejos en el bosque, fuera del alcance de cualquier posible grito, y la había abandonado a ella y a sus crías para que perecieran. La parte verdaderamente devastadora era que este cruel plan casi había tenido éxito. Sin embargo, fracasó porque ciertos perros poseen un espíritu indomable.
Y ciertos hombres, individuos como Francisco Ponce, no dan la espalda cuando otros podrían hacerlo. Permaneció junto a su jaula hasta bien entrada la noche, su pierna moviéndose inquieta. Su atención fija en el suave ritmo de su respiración. Cada vez que ella se movía, él se inclinaba hacia ella. Cuando un cachorro gemía, se aseguraba de que estuvieran calientes y cerca. Esa noche, la comunidad de Pinar Hueco ignoraba el comienzo de una lucha. No era un conflicto que implicara fuerza física o procedimientos legales, sino uno que desentierra duras realidades, enfoca lo ignorado y ofrece una forma de justicia que incomoda a muchos. En el corazón de este drama en desarrollo estaban una perra madre, apenas viva pero resuelta a proteger a sus crías, y un guardabosques jubilado que tenía poco que perder. Francisco Ponce no estaba acostumbrado a la quietud. Tras décadas rescatando excursionistas, persiguiendo furtivos y soportando campamentos en bosques azotados por tormentas, permanecer en una clínica estéril con solo sus reflexiones y una canina herida era como pedirle a un río que detuviera su cauce. Sin embargo, aquella noche, no se marchó. Ni por un momento. Ocupó la silla del rincón, una mano sosteniendo un café tibio, la otra trazando patrones en la manga de su chaqueta donde uno de los cachorros había dormitado previamente. El tiempo transcurría de forma inusual en aquel espacio, silencioso, pausado, pero opresivo. La perra madre se aferraba tenuemente a la vida. Vías intravenosas corrían por su pata, vendas rodeaban su abdomen. Sus párpados se abrían aproximadamente una vez por hora, lo justo para verificar el bienestar de sus cachorros, antes de cerrarse de nuevo como si mantenerse consciente exigiera demasiado esfuerzo. Pero Francisco lo observaba. Cada vez que aquellos ojos se abrían, no había pánico ni retroceso, solo puro instinto, protección y resolución. Lo golpeó con la fuerza de un puñetazo en el pecho. No solo estaba sobreviviendo, estaba eligiendo activamente sobrevivir. Por ellos. Fue entonces cuando comprendió que carecía de nombre. Francisco no era propenso a la poesía, una vez había apodado a un hurón rescatado, Pinzas, debido a que lo mordió 2 veces. Esto, sin embargo, era distinto. Esta perra se había enfrentado a coyotes. Había resistido sin alimento, hidratación ni ayuda, y aún así permanecía protectoramente rodeada de sus crías como una barricada viviente. Si eso no personificaba la fuerza, Francisco no estaba seguro de que lo hacía. Repasó mentalmente nombres. ¿Roca? No, demasiado suave. ¿Tormenta? Demasiado literal. Entonces se le ocurrió, no como una revelación repentina, sino como un recuerdo recuperado y profundamente enterrado. Salvia. Una vieja perra de búsqueda con la que Francisco había colaborado años atrás, también pastora. Pero esto era más que un recuerdo. Salvia no era simplemente un nombre, significaba superviviente, sabiduría, tranquilidad tras la agitación. Era adecuado, no ostentoso, no elaborado, simplemente resistente y genuino. Salvia, murmuró, acercándose a su jaula. Sus ojos parpadearon abiertos por un breve segundo. Y por primera vez desde su descubrimiento, no emitió un gruñido, ni retrocedió, su mirada se encontró con la de él, débil pero firme. Francisco exhaló. Te lo has ganado. A la mañana siguiente, había ocurrido una transformación. Salvia había lamido tiernamente a uno de los cachorros, luego hizo un ligero intento de levantar la cabeza cuando Francisco entró en la habitación. Elena lo llamó un milagro. Francisco no le puso etiqueta, simplemente sonrió, como un hombre observando el primer deshielo de la primavera. Los llevó a su casa más tarde esa semana, no debido a un plan preexistente, sino porque cada consideración de dejarlos marchar le causaba una punzada en el pecho. Su cabaña, antes silenciosa e inhóspita,
Ahora resonaba con los diminutos gañidos de los cachorros en desarrollo y el suave sonido de las patas de Salvia sobre el suelo de madera. Estaba desorganizada, ruidosa y vibrante. Sin embargo, no asuma que la narrativa se acerca a una resolución tranquila. Porque ahora que Francisco poseía un nombre, una perra y una determinación ardiente, buscaba respuestas. ¿Quién la había abandonado? ¿Por qué en ese lugar? ¿Y por qué, de todos los lugares concebibles, parecía como si alguien deseara que Salvia desapareciera sin dejar rastro? Francisco ya no solo aseguraba la supervivencia de Salvia, estaba resuelto a hacer que quienquiera que intentara borrar su historia lamentara haber elegido su bosque para su fechoría. A Francisco Ponce no le gustaban las preguntas sin resolver. Particularmente no le gustaban cuando se manifestaban como pastoras alemanas abandonadas con cicatrices de batalla y 3 cachorros al borde de la inanición. Había una cualidad inquietante en toda la situación. Demasiado tranquila, demasiado pulcra, como si se hubiera hecho un esfuerzo considerable para asegurar su desaparición. Y si había una habilidad que Francisco poseía con más pericia que talar madera o ahuyentar osos negros con una pala oxidada, era rastrear entidades que preferían permanecer ocultas. Su investigación comenzó con la tierra. La zona donde localizó a Salvia no solo estaba descuidada, estaba intencionadamente ignorada. Viejas huellas de neumáticos se extendían justo más allá de la línea de árboles, ocultas por agujas de pino acumuladas y descomposición. Sin embargo, Francisco identificó el surco superficial característico de un vehículo ligero. La huella no era reciente, pero su presencia era conspicua en un bosque sin marcas de tráfico vehicular durante años. Había otra señal, marcas de arrastre. Un breve tramo de tierra removida sugería que algo pesado había sido arrastrado justo fuera de la vista. Francisco capturó algunas imágenes con su teléfono móvil básico, baja resolución, pero adecuada para sus necesidades. Hizo varias llamadas telefónicas. Visitó la estación de guardabosques, donde su viejo conocido David todavía le debía numerosos favores. Necesito acceso a las viejas cámaras de rastreo en la cresta oeste, afirmó Francisco. David arqueó una ceja. Sabes que la mayoría de esas han estado inoperativas desde 2018, ¿correcto? Francisco simplemente se encogió de hombros. Entonces es una suerte que haya traído café y tarta. Sus esfuerzos fueron recompensados. Una de las cámaras de vigilancia de incendios forestales, posicionada en un ángulo bajo y cubierta de mugre, retenía suficiente energía para grabar imágenes fijas activadas por movimiento. Y a las 3:17 de la madrugada, 15 días antes, había capturado algo, débiles faros. Una furgoneta destartalada saliendo de la carretera. Aparcada. Permaneció exactamente 6 minutos, luego se marchó. Eso fue todo. Sin matrícula, sin detalles discernibles, solo lo suficiente para corroborar las sospechas existentes de Francisco. Alguien había transportado deliberadamente a Salvia a ese lugar. Sin embargo, la prueba más inquietante no estaba en las fotografías. Fue descubierta a su regreso al sitio para una inspección final. Oculta bajo un trozo de corteza y musgo desecado, casi enterrada en el suelo, había una hebilla de metal roída, una hebilla de correa, o sus restos, con bordes deshilachados y marcas de dientes rotos. La había roído, o intentado hacerlo, lo que implicaba una realidad horrible. Salvia no fue simplemente abandonada, había intentado seguir. Y cuando no pudo hacerlo, había regresado, volviendo con sus crías, a la maleza, a la oscuridad, y había esperado, no con la expectativa de un rescate, sino porque no los abandonaría, incluso a costa de su propia vida. Francisco llevó la hebilla de vuelta a su cabaña y la colocó suavemente junto al lugar de descanso de Salvia. Ella la miró. Ni gruñidos, ni ladridos, solo un gemido silencioso, casi inaudible. Se sentó a su lado y declaró, no vamos a dejar esto así.
Te doy mi palabra. Esto ya no se trataba simplemente de crueldad, se trataba de cobardía velada en silencio. Alguien había deseado que ella fuera borrada, olvidada. Y lamentablemente para ellos, la habían dejado en el único segmento del bosque que Francisco Ponce todavía consideraba suyo. Francisco Ponce no solía llevar a casa animales de compañía, llevaba a casa problemas. Al menos, esa era la narrativa que se contaba a sí mismo mientras sorteaba una bota roída, esquivaba un rastro de papel higiénico triturado e intentaba torpemente mantener el equilibrio con una bandeja de comida para perros mientras 3 bulliciosos cachorros se aferraban a sus pantalones como roedores sobreestimulados. Habían transcurrido 2 semanas desde que Salvia y su camada, Río, Sauce y Roble, se habían instalado en su cabaña, y su antes serena vivienda de soltero ahora parecía una guardería en medio de una auténtica explosión de pelo. Sin embargo, bajo el desorden, algo genuino se estaba desarrollando. Los cachorros prosperaban, ganando peso, adquiriendo estabilidad en sus patas y aprendiendo la inmensa satisfacción derivada de masticar los calcetines de Francisco. Dormían juntos cerca de la estufa de leña y seguían a Salvia a todas partes como apariciones peludas. Sauce era la aventurera, Roble el robusto, y Río, el más pequeño, gemía perpetuamente a menos que estuviera acurrucado junto a su madre. Salvia, sin embargo, permanecía suspendida entre los estados de supervivencia y confianza. Nunca vocalizaba, nunca mostraba un meneo de cola. Observaba, constantemente, una guardiana silenciosa. La primera vez que un trueno resonó en lo alto, buscó refugio bajo el porche de Francisco, permaneciendo allí durante 3 horas. Cuando un perro errante ladró desde un sendero cercano, ella no huyó. Se mantuvo firme, posicionándose entre los cachorros y la entrada, sus músculos tensos, su mirada fija como si estuviera preparada para otra confrontación con la naturaleza. Francisco intentó atraerla con golosinas, palabras amables, incluso bacon, no sirvió de nada. Salvia solo se relajaba cuando los cachorros dormían y el mundo exterior se silenciaba. Está en estado de alerta máxima, comentó Elena durante una visita de seguimiento. Perros como ella, no bajan la guardia fácilmente. No es miedo, es un sentido del deber. Francisco entendía esto más profundamente de lo que le gustaría reconocer, pues Salvia no era la única que se sobresaltaba con los truenos. Alguna vez había sido el tipo de hombre que despertaba, buscando instintivamente un arma de fuego que ya no estaba presente. La jubilación no anulaba las experiencias pasadas. Y verla inspeccionar cada habitación, revisar cada salida y descansar con un ojo abierto, despertaba viejos fantasmas. Sin embargo, también fomentaba algo más, comprensión. En consecuencia, ajustó su rutina. Comenzó a leer en voz alta por las noches, no directamente a ella, sino cerca de ella. Registros de guardabosques, viejos manuales de comportamiento canino, incluso una colección de poesía ajada que su difunta esposa había dejado. Y quizás era simplemente su percepción, o quizás algo más profundo, pero Salvia comenzó a observarlo menos como una presencia desconocida y más como una luz guía. Entonces, llegó el momento crucial. Fue discreto. Se le acercó silenciosamente una noche, se acomodó a sus pies y apoyó la barbilla sobre su bota. Sin alardes, sin contacto visual directo, solo tranquilidad. Y Francisco no pronunció nada, no hizo ningún movimiento. Simplemente se quedó allí, con las manos aún sobre el libro, un nudo en la garganta, no por la narrativa, sino por la creciente conciencia de que una parte de él también había comenzado a sanar. Porque la recuperación no se manifiesta en grandes pronunciamientos ni en mañanas impecables. Ocasionalmente, aparece como una perra herida apoyando la cabeza en el pie de un anciano mientras el fuego crepita y 3 cachorros roncan como pequeñas herramientas eléctricas en el rincón. Pero no se acomode demasiado, pues la curación rara vez es el capítulo final.
Francisco ya estaba vigilando los tablones de anuncios de la comunidad, ya estaba siguiendo rumores, porque en algún lugar, un nombre, un rostro, estaba vinculado a esa hebilla de correa y a esa furgoneta incinerada. Y cuando los localizara, Salvia ya no necesitaría luchar, porque Francisco Ponce estaba ahora completamente alerta. Y no iba a permitir que esta historia concluyera en silencio. Francisco Ponce no era el tipo de persona que se encontraba rebuscando en desguaces un martes por la mañana. Sin embargo, allí estaba, cribando escombros como un investigador vestido de franela. Y no cualquier escombro, una furgoneta, carbonizada, abandonada, recuperada de una pista forestal no lejos del sendero donde se había encontrado a Salvia. ¿Una casualidad? Quizás, si uno cree en fábulas. Pero Francisco. Él confiaba en secuencias reconocibles. Y esta apestaba. Comenzó cuando vio el folleto, una fotografía borrosa de una furgoneta negra chamuscada pegada al tablón de anuncios de la comunidad fuera del restaurante McLaren, acompañada de una anotación manuscrita, encontrada al oeste de Pinar Hueco. Sin matrículas, sin propietario registrado. Francisco permaneció allí, mirándolo fijamente, su café enfriándose en la mano. Era una coincidencia. Forma idéntica, modelo idéntico, enigma idéntico. Y si su intuición no lo engañaba, lo que rara vez hacía, este era el vehículo. No tardó, conduciendo directamente al desguace, blandiendo su vieja placa como si aún tuviera autoridad, y declaró su necesidad de inspeccionarlo. El encargado del mostrador simplemente hizo un gesto indiferente. Sírvase usted mismo. Huele a humo y a perro mojado ahí dentro, de todas formas. Esa fue toda la autorización que Francisco necesitó. Dentro de la furgoneta, el olor lo golpeó inicialmente, goma quemada, aceite y, debajo, algo animal. Investigó más a fondo. La mayoría de los asientos estaban carbonizados, el salpicadero derretido. Pero en el rincón trasero, encajado detrás de un contenedor de herramientas parcialmente derretido, lo localizó, un saco de arpillera, rasgado por las costuras, con pelo negro y canela adherido a su superficie interior. Hilos largos, familiares. No necesitaba análisis de laboratorio para confirmarlo, pero se lo llevó a Elena de todos modos. Ella lo examinó bajo un microscopio. Mismo patrón de pelaje, misma estructura folicular. Francisco, es de Salvia. Y fue entonces cuando las piezas encajaron. Esto no era simplemente un caso de alguien abandonando un perro. Alguien la había abandonado, había incendiado el vehículo y se había marchado como si nada hubiera ocurrido. Esto era deliberado, premeditado, y quienquiera que fuera el responsable, no deseaba que le encontraran. Las manos de Francisco se cerraron en puños. Su mente bullía con una combinación de adrenalina e ira. Recuperó su vieja agenda de direcciones, intacta durante años, y telefoneó a un amigo empleado en los archivos de control de animales a 3 provincias de distancia. Lo contó todo, en voz baja, lúcidamente y con el comportamiento de un hombre que no toleraba retrasos burocráticos. Una semana después, recibió la llamada de vuelta. El nombre, Aurelio Campos, un criador de traspatio con numerosas quejas, una licencia suspendida y acusaciones de cría excesiva, ventas ilegales y maltrato. Había estado en las listas de vigilancia de 3 provincias distintas, pero nunca se habían materializado cargos. Demasiado escurridizo, siempre una nueva dirección, siempre un nombre diferente en los documentos. Su último paradero conocido era una propiedad en las afueras de Pinar Hueco, 6 meses antes, desde entonces había desaparecido. Ahora Francisco poseía un nombre. También poseía una hipótesis. Salvia no había sido desechada por edad o enfermedad. Probablemente se había quedado preñada, dejándola ya no útil. Quizás no mostraba la agresividad de los otros. Quizás no rendiría.
Así que Aurelio la había abandonado fuera de la vista, en un lugar que nadie frecuentaba. Excepto que alguien sí miró. Oyó un gemido. Se desvió. Y ahora la historia no estaba enterrada, estaba viva, desarrollando una formidable presencia. Francisco miró la fotografía de Aurelio, reproducida de un antiguo expediente de citación. Algo en el semblante petulante e insignificante del hombre encendió cada nervio del cuerpo de Francisco. Ya no era un agente de la ley. No poseía una placa, pero sí poseía memoria, integridad y, ahora, un interés personal. Esto distaba mucho de haber concluido. Y si Aurelio creía que Salvia era simplemente otro perro abandonado en la naturaleza, estaba a punto de descubrir las consecuencias cuando los olvidados reclaman su narrativa. La tempestad golpeó con lo que pareció una venganza personal. Francisco acababa de terminar de apilar la última leña y estaba a medio camino de quejarse de su hombro dolorido cuando los cielos desataron su furia. Sin previo aviso, sin precipitación suave, solo un estallido puro e iracundo desde arriba. El trueno reverberó entre las copas de los árboles como una avalancha, el tipo de tormenta que obligaría incluso al mapache más intrépido a revisar su agenda. Dentro de la cabaña, el desorden ya había comenzado. Los cachorros gemían como diminutos espíritus. Salvia caminaba rápidamente, agitada, sus orejas reaccionando a cada trueno. Pero esto no era alarma, Francisco podía discernir la distinción. La alarma inmoviliza. Esto era algo diferente, una necesidad urgente. Miraba repetidamente hacia la puerta, luego de vuelta a un rincón de la habitación, luego hacia Francisco, como si intentara comunicarse en un olvidado dialecto canino. Y entonces la comprensión lo golpeó como un cubo de agua fría, Río no estaba. Sauce y Roble estaban acurrucados bajo una manta de lana, pero el más pequeño de los tres había desaparecido, se había esfumado. A Francisco se le encogió el estómago. No hizo una pausa, agarró una linterna, se puso su abrigo impermeable y salió corriendo por la entrada con Salvia pisándole los talones. El barro ya le llegaba a la rodilla, y el viento intentaba ferozmente impedir su avance. Pero Francisco no cedió. Tampoco Salvia. Registraron el borde del bosque, llamando, ladrando, navegando a través de una maleza tan densa que parecía como si el propio bosque se resistiera. Cada segundo que pasaba se sentía como una cuenta atrás decreciente. Entonces, más adelante, un movimiento, un atisbo de pelaje canela, un gañido y un sonido que no era de cachorro. Francisco se abrió paso a la fuerza a través de un denso grupo de arbustos, las ramas golpeándole la cara, y llegó al pequeño claro. Salvia ya estaba presente, con los dientes expuestos, empapada, posicionada entre Río y un mapache gruñendo del tamaño de una bola de bolos. La criatura siseó, se acercó demasiado, pero Salvia no retrocedió. Se mantuvo firme, baja y preparada, su postura transmitiendo, esta vez no. Hoy no. Francisco reaccionó rápidamente. Recogió a Río, armó un escándalo, un ruido significativo, suficiente para asustar al mapache y hacerlo trepar a los árboles. Pero su atención permaneció fija en Salvia. Ni siquiera retrocedió. Esperó hasta que el peligro hubiera pasado, luego se giró y cojeó hacia Francisco, como si tuviera asuntos más cruciales que proteger que su propio bienestar. De vuelta en la cabaña, empapado y temblando, Francisco envolvió al cachorro en una toalla y miró a Salvia como si fuera una entidad no enteramente de este reino. Había sangre en su oreja, un arañazo a lo largo de su flanco, nada crítico, pero la manera en que posteriormente se acomodó junto a sus cachorros, calmada, firme, su pecho subiendo y bajando como si acabara de concluir una batalla. Fue entonces cuando Francisco comprendió que no era simplemente una madre, era una combatiente. Y no del tipo que lucha por aclamación o recompensa. Luchaba porque era su naturaleza intrínseca. Porque el amor, cuando es genuino,
se transforma en un escudo. Francisco habló poco esa noche. Simplemente avivó el fuego, extendió toallas limpias y le ofreció a Salvia una porción adicional de pavo. Pero dentro de su mente, algo había cambiado irrevocablemente. Porque individuos como Aurelio Campos, aquellos que desechan vidas consideradas inconvenientes, juzgan mal la apariencia del amor cuando se le lleva al límite. Salvia no solo resistió, estaba reescribiendo la narrativa que habían intentado terminar. Y Francisco, él estaba a su lado, preparado para asegurar que la conclusión fuera significativa. A estas alturas, Francisco Ponce había dejado de ver esto simplemente como una narrativa de rescate. Esto se había convertido en un empeño personal, no uno llamativo, desprovisto de sirenas y reporteros congregándose en su patio, sino más bien una búsqueda silenciosa, tenaz e inquebrantable, muy parecida a la propia Salvia. Porque la realidad de los auténticos relatos de supervivencia es su inherente desorden. No se ajustan pulcramente a los titulares. No se vuelven populares por diversión. Pero cuando logran penetrar en la conciencia pública, afectan profundamente a las personas, en el sentido más positivo. Francisco no estaba impulsado por un deseo de retribución. Buscaba una justificación. Justificación de que la vida de Salvia tenía importancia, de que las acciones tomadas contra ella constituían no solo crueldad, sino un intento de aniquilación. Y que esta perra, que había perseverado a través de la inanición, los coyotes y el abandono, merecía más que una recuperación silenciosa dentro de los confines de una cabaña de troncos. Merecía reconocimiento. Así que contactó a Mía Torres. Mía no era una refinada personalidad de noticias con un teleprompter y empatía fingida. Era una periodista independiente con instinto para desenterrar injusticias y una voz que inquietaba a la gente de manera constructiva. Exponer la crueldad animal era su especialidad, había documentado todo, desde operaciones ilícitas de cría de cachorros hasta situaciones extremas de acaparamiento de caballos. Francisco le reveló todo, proporcionando las fotografías, las grabaciones de las cámaras de rastreo, la muestra de pelo, los detalles de la furgoneta, y luego le presentó a Salvia. No a la perra en persona, no le permitía salir de la cabaña. Pero envió imágenes, videoclips, un fragmento de Salvia atendiendo a sus cachorros, su cuerpo marcado por cicatrices protegiéndolos con su cerco, una fotografía de su hocico presionado contra la mano de Francisco, de Río mordisqueando su propia cola mientras Salvia observaba como una madre soltera agotada, y una imagen particularmente desgarradora. Salvia descansando junto a aquella hebilla de correa roída, silenciosa, inmóvil, pero intacta. Mía lo telefoneó al día siguiente, con la voz temblorosa. Esto no es solo un reportaje, declaró. Esto es un grito de guerra. En una semana, el artículo fue publicado, y su impacto fue explosivo. La gente no ignora simplemente la historia de una madre que se enfrentó a coyotes armada solo con su propia resiliencia y determinación. Se detienen, observan, difunden y se conmueven hasta las lágrimas. La sección de comentarios estalló. Ella encarna el espíritu de una luchadora. Francisco, eres una auténtica leyenda. Esta historia me afectó profundamente, de la mejor manera posible. Las contribuciones inundaron la clínica local, Elena apenas podía gestionar la afluencia. Organizaciones de rescate de 4 provincias ofrecieron su apoyo. Llegaron ofertas para adoptar a los cachorros en tropel. Pero Francisco aún no consideraba tales propuestas, porque también había ocurrido otro cambio. Francisco había comenzado la construcción, no simplemente de jaulas, sino de un corral sustancial y seguro en el patio trasero, resistente a la intemperie y seguro, no para confinarlos, sino para protegerlos, y quizás, si era sincero consigo mismo, para mantenerlos cerca. Observaba a Salvia cada mañana ahora mientras guiaba a sus cachorros por la hierba como un pequeño escuadrón embarrado y tambaleante.
Poseía en sus ojos esa misma mezcla de resolución férrea y dulzura. Una tarde, con un café que se había enfriado en sus manos, Francisco completó los formularios de adopción para los 4, Salvia, Río, Sauce y Roble. Elena sonrió con suficiencia cuando se los presentó. Ya era hora, comentó. Pero Francisco no sonreía. Sus pensamientos ya estaban en Aurelio Campos, en los siguientes pasos. Porque mientras el mundo ahora conocía a Salvia, mientras habían presenciado el milagro, Francisco aún recordaba al hombre que había intentado borrarla, que había incendiado un vehículo para destruir pruebas, que se había marchado creyendo que a nadie le importaría simplemente otro perro. Y eso fue el error de cálculo definitivo. Porque ahora, al mundo sí le importaba. Y Salvia, ya no era simplemente una superviviente. Era un símbolo. Y los símbolos no disminuyen. Desarrollan una formidable presencia.